conforme a tu justicia y tu perdón. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, no, 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 no. Nunca más seré igual. Y no me quiero conformar. Nunca más seré igual. Yo vengo a acercarme más a ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu perdón. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Yo quiero acercarme más a ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu perdón. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Este día quisiera continuar el mensaje que comenzamos el domingo pasado acerca de la unidad, amén. La unidad del pueblo de Dios, la unidad de la familia es primordial, hermanos, para que usted y yo podamos ir hacia adelante en las cosas de Dios, amén. Y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1, amén. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Dice la palabra del Señor: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, te pido que bendigas, Señor, este tiempo. Te pido que tú hables a tu iglesia por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias por cada persona presente, Señor. Yo sé que ellos son tus hijos, Señor. Tú tienes un plan, Señor, para levantarlos, Señor. Levantar muros de fortaleza, de defensa, Señor, para sus vidas, Señor. Os pedimos, Señor, que tú lo hagas, Señor, por medio de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, de la importancia que tenemos como iglesia de tener esta identidad, amén. Tenemos una identidad de ser el cuerpo de Jesucristo, amén. Y hablamos la semana pasada que siendo este cuerpo de Jesucristo, tenemos un compromiso grande con el Señor. Es una responsabilidad con el Señor y no es solamente un título, amén.
Hablamos que no andamos la marca de cristianos en nuestra camisa, ni tampoco en el bumper de los carros, amén. Eso no es ser cristiano, eso no es una identidad. La identidad tiene más una función en nuestra vida, amén. La identidad causa una acción en nuestra vida, genera adentro de nosotros quién somos en Cristo Jesús, el cuerpo de Jesucristo, amén. Siervos de Dios, amén. Súbditos del Rey en el reino de los cielos, amén. Y esto es lo que nos hace cristianos. Esta es nuestra identidad. Es la empresa de Dios. Amén. Ser hijos de Dios. Ser el cuerpo de Jesucristo. Entonces, si somos estas cosas, hermanos, y nos tenemos este lujo, este placer de decir a la gente, somos cristianos y soy de tal iglesia. Pero ¿a dónde está la función? Amén. Y ahí es donde usted y yo tenemos que empezar a analizar y examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿de veras estoy yo cumpliendo con mi función de ser parte del cuerpo de Jesucristo? Ahí está el what's the matter, right? What's going on? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy yo siendo parte de este cuerpo? ¿Es ser parte del cuerpo solamente venir a la iglesia y congregarme y sentirme bien que estuve en la casa del Señor y cantamos bien bonito y oramos un poquito, una lagrimita por ahí? Y me fui para la casa y ahora me siento bien, ahora me siento mejor. Pero eso es una parte solamente, hermanos. Ese es el congregarnos juntos para alabar al Señor juntos. Pero ese estar juntos es más que solamente un servicio, hermanos. Estamos juntos en espíritu y en verdad, adorando a un Dios que es espíritu, amén. Y usted y yo tenemos que unirnos en propósito para servir al Señor. Estaba viendo una información acerca de la compañía Ford. Henry Ford, hermanos, él es el gran inventor del automóvil en los Estados Unidos, y él hizo un carro, el modelo T, the Model T. Y este carro, hermanos, lo grande de este carro no es que era el mejor carro del mundo, sino que cómo lo ensamblaron, hermanos. Es algo increíble ver cómo este hombre entendía que la fuerza no estaba en el conocimiento de él. La fuerza no estaba en las invenciones de él, sino que la fuerza estaba en la gente, hermanos. Y él sabía que la gente tenía las manos, el talento para hacer las cosas. Y dice la historia que cuando él empezó a hacer este carro, cada día producían 3 carros, hermanos, imagínense. Él tenía un equipo de personas que cada uno tenía su estación. Y cuando el carro pasaba por cada estación, esa persona ya sabía qué iba a hacerle a ese carro, qué parte le iba a poner, qué parte le había desarrollado para instalarlo en el carro. Dice la historia que para 1909, o sea, ya habían pasado 6 años desde que él inventó el carro y este método de hacer los vehículos. Dice la historia que para 1909 ya estaban haciendo 18,000 carros al año, hermanos. Y en este tiempo no habían los robots de ahora, ¿verdad? Y para 1911 estaban produciendo 70,000 carros al año. 1912, 170,000 carros al año. 1913, 200,000 carros al año. 1914, 300,000. 1915, 500,000. Y de 1920, 1,000,000 de carros por año. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cómo será que esta persona pudo entender el valor de la unidad? De trabajar en equipo, de hacer las cosas juntos, hermanos. Y no de decir yo lo puedo todo, yo lo sé todo. No, entre todos podemos hacer las cosas, hermanos. Para este día, hermanos, producen millones y millones de carros alrededor del mundo, toda marca, todo tipo. Lo triste del caso es que ya no usan a la gente, usan a robots, ¿verdad? Pero nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Y nuestra línea de ensamblaje no es para producir carros, sino que para producir vidas cristianas que glorifiquen al Señor, amén.
Este es nuestro trabajo, hermanos. El discipulado de las almas. El discipulado de personas que puedan conocer al Señor y empezar a vivir vidas diferentes. Amén. Y usted y yo hemos entrado a este camino, a esta jornada de caminar con Dios, vivir con Dios, empezar a hacer cosas diferentes, hermanos. No ser parte del mundo pecador, sino que ser parte del reino de los cielos. Amén. De ese pueblo que tiene un destino con nuestro Señor Jesucristo en su reino. Amén. Entonces, si vamos a hacer una diferencia en este mundo, tenemos que aprender a trabajar juntos. Si Henry Ford nunca hubiera establecido esta línea de ensamblaje, hermanos, este día no existiría la compañía Ford. Pero si usted y yo podemos entender, hermanos, que para hacer las cosas de Dios, para hacer una diferencia en nuestra comunidad, en nuestra familia, en esta ciudad de Los Ángeles, usted y yo tenemos que unirnos en el esfuerzo de trabajar para el Señor. Yo no lo puedo hacer solo, hermanos. Pero usted y yo trabajando juntos para el Señor podemos cambiar esta ciudad, hermanos. Usted dirá, ¿pero qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Para cambiar esta ciudad, pues comencemos más pequeño. La ciudad de Los Ángeles, la ciudad metropolitana más grande del Estados Unidos, la parte de Dallas y Chicago. Usted y yo tenemos un llamado, hermanos, tan grande de estar en este país, esta ciudad, para alcanzar la ciudad de Los Ángeles, hermanos. Es un llamado grande para nuestras vidas, pero requiere que trabajemos juntos. Usted puede hacer la diferencia. ¿Sabe, hermanos? Las avispas, las bees, así dice. Ellas recogen polen de los árboles y los llevan por otro lado y causa que nazca otro árbol por otro lado. Y eso lo hacen las avispas. Una avispa, hermanos, recoge polen de aquí, lo lleva por allá y allá crece otro árbol. Y como todos los hacen juntos, las montañas están llenas de árboles, hermanos. Y usted y yo, ahí estamos los bees del evangelio. No llevamos el polen, sino que llevamos la palabra de Dios. Llevamos el fruto del Espíritu. Y cuando usted y yo lo llevamos, mire, vamos plantando la fe de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar que vamos. Id por todo el mundo. Id. Esa palabra en el verbo original realmente dice, y mientras que vas por las calles, mientras que vas, lleva el evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero, hermanos, es necesario que usted y yo empecemos a trabajar juntos para edificar muros. Muros no para encerrarnos, sino para defender la fe de Jesucristo, para defendernos del pecado, para defendernos de toda la maldad del mundo, hermanos, que quiere destruir nuestras vidas. Hay gente que sus vidas están destruidas por la maldad, destruidas por el pecado, y necesitan muros de protección, hermanos. Muros que los protejan, hermanos. La ciudad de Jerusalén, hermanos, levantó muros increíbles, hermanos. Salomón levantó muros que eran grandísimos, hermanos. Y estos muros significaban que Dios estaba con ellos. Y cualquier enemigo que se acercaba y miraba esos muros, tenían miedo. Eran intimidados. No querían acercarse ahí porque ahí hay protección. Así es la vida del creyente. Cuando nuestros muros espirituales están puestos para protegernos, el diablo nos tiene miedo, hermanos. Amén. Y el diablo no fácilmente va a atacar su vida, hermanos, porque él sabe que los muros del Espíritu Santo están protegiendo nuestras vidas. Pero vemos muchos que esos muros están derrotados, están derrumbados.
Han habido ataques del enemigo, lanzando todo tipo de piedra contra nosotros. Y hay partes de los muros que están completamente deshechos. Amén. ¿Cuántos tienen unos cuantos dos golpes por ahí en sus muros? Dígame. Todos tenemos golpes en los muros. Y es necesario que sean edificados una vez más. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo, moviéndose por una iglesia que está unida. Amén. Aleluya. Pero muy importante que entendamos, estos muros son para defendernos de la maldad, no para encerrarnos detrás de un muro y no ir y alcanzar lo que es el mundo que está perdido en el mundo. Amén. Aleluya. Nehemías le llegó la noticia de su hermano Hananí que los muros de Jerusalén están destruidos, que las puertas de Jerusalén están quemadas y derrumbadas. ¿Y qué es lo que sintió Nehemías? Dice la palabra que él sintió dolor, hermanos. Él lloró y sintió dolor, luto en su corazón, hermanos. Miren, hermanos, cuando usted escuche que alguien anda mal y que los muros de su vida están derrumbados, ¿cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Es tener dolor, hermanos, por nuestro hermano. No es, sí, ya sabía que iba a caer porque para ahí andaba ese hermano. Si sabía, ¿por qué no le ayudó? ¿Por qué no se acercó con amor para fortalecerlo y orar con él o ella? Los muros, hermano, usted y yo los tenemos que proteger y ayudar a edificarlos juntos, hermanos. Amén. ¿Cuál es el primer proceso entonces que tiene que suceder cuando esta noticia viene, hermanos? Lo primero que Nehemías hizo, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en el capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días. ¿Y después qué hizo? Ayuné y oré delante del Señor. La primera respuesta que tiene que suceder en la vida del creyente al escuchar que hay muros que se están derrumbando es parar y orar y ayunar por esa necesidad. Usted y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Tenemos una función, un llamado que hacer, una identidad. Tenemos que estar orando y ayunando por este país, hermanos. Amén. Este país, los muros se están derrumbando, hermanos. Los muros de la moralidad, los muros de la cristiandad de este país se están derrumbando, hermanos, alrededor nuestro. Debe existir dolor dentro de nosotros, un deseo de llorar en la presencia del Señor por este país, porque está afectando cada hogar nuestro, hermanos. Si usted cree, pues este no es el país, no, es su hogar, es la casa, hermanos, porque con este país va declinándose en la inmoralidad, todo eso entra a nuestra casa. Y nuestros hijos, la familia empieza a perderse. Ya no entienden entre el bien y el mal, entre lo santo, lo sagrado y lo profano. Pero Dios quiere reafirmarnos, hermanos. Él quiere que su hogar esté protegido por un muro espiritual fuerte que no permite que ninguna cosa del pecado del mundo entre a su casa, para protección de su familia, de nuestro hogar. Amén. Entonces él primero ayunó y oró. Y note lo que él dice en su oración. Dice el versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo.
Debemos pedir al Señor, Señor, escúchanos. Señor, escúchame. ¿Será que Dios no nos escucha para que Nehemías tiene que decirle, escúchame? David le decía al Señor, oye, oh Jehová, mi causa, esté atento tu oído a mi clamor. ¿Por qué, hermanos? Porque con usted y yo vamos al Padre, vamos en el nombre de Jesucristo. La única razón que usted y yo tenemos acceso al Padre es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Antes de eso, usted y yo no podíamos clamar a Dios, ni invocar su nombre, ni decir su nombre. Pero ahora, por los méritos de Jesucristo, usted puede decir al Señor, escúchame por los méritos de tu Hijo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Escúchame y ten piedad de mí, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio. Escúchame, oh Dios. No es por ningún otro mérito. Nehemías, él va ante Jehová por los méritos de su pacto, hermanos. Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Y él les dice, acuérdate de tu pacto y escúchame, oh Dios. Amén. Y es algo poderoso, hermanos, porque Dios escucha la oración de Nehemías, porque él ora y Dios lo escucha. Amén. Quiero que usted sepa que Dios nos escucha, hermanos. Cuando usted y yo oramos, Dios nos escucha, hermanos. Porque su Hijo murió en la cruz, Dios nos escucha, hermanos. Amén. Él nos escucha, gloria a Dios. Pero algo muy importante que Nehemías hace es que él reconoce que él es un pecador. Dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No seamos muy rápidos de orar por los pecadores sin entender que nosotros también somos pecadores. Es importante que cuando usted vea que su hermano está mal, que algo está derrumbado en su casa, en su hogar, en su vida, que primero nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Jesucristo es muy interesante cuando Él le dice, mira primero la viga que está en tus ojos. Imagínense, hermanos. O sea, hay una viga, y cuando yo ando caminando, mira, agáchese porque les voy a pegar con mi viga. Y yo quiero corregir la estilla que está en el ojo del hermano, cuando yo tengo una gran viga en mis ojos. Nehemías se hace parte del pueblo. Nehemías reconoce que él también es un pecador y que él también tiene que rendirse a los pies de Dios, el todopoderoso, soberano Dios. Amén. Pero Nehemías hace algo muy importante. La confesión de pecado nos lleva al arrepentimiento, hermanos. La confesión nos lleva al arrepentimiento. Y Dios reconoce cuando uno es arrepentido, hermanos. Y Él nos escucha cuando somos gente arrepentida. Versículo 8 dice, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, dice, y guardareis mis mandamientos, dice, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. Amén. Eso es lo hermoso del Señor, amén. Que Él dice que si nosotros, hermanos, nos volvemos al Señor, si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y oramos al Señor, escúchame por los méritos de tu Hijo, yo me arrepiento de mis pecados, yo confieso que soy un pecador, quiero volverme a ti.
Dios vuelve su rostro a nosotros, hermanos. Amén. Qué hermoso es el Señor. Y no importa qué lejos ha sido la dispersión, no importa qué lejos ha sido usted llevado cautivo por el enemigo y cuánto tiempo usted ha pasado en el exilio espiritual, de ahí Dios nos recogerá, hermanos. Él nos levantará y nos hará nuevos, hermanos, y nos traerá al lugar que Él ha escogido para nosotros. Aleluya. Dice el versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Cuando usted y yo reconocemos que hay un mal, hay algo que tiene que ser reconstruido en nuestra vida, y usted no sabe cómo hacerlo, hermanos. ¿Cómo vamos a reconstruir esos muros que se han caído, hermanos, en nuestra familia, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en la ciudad? ¿Cómo se hace? Se hace por medio de depender de Dios. Amén. Y aquí Nehemías le está pidiendo al Señor que él tenga éxito, porque él va a ir a hablar con el rey, porque Nehemías es el copero del rey. Nehemías quiere ahora el favor de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Cuando tenemos esa gracia, hermano, el favor de Dios, y Dios va con nosotros, tenemos éxito, hermanos. Aleluya. Usted tiene que creerlo. Dios respondió a la oración de Nehemías, amén, y abrió puertas para él. No solamente le dio todo lo que él pedía, porque le pedía cartas para protección, le pedía cartas para todo el material para levantar los muros, sino que también el rey le dio soldados para protegerlo, gente en caballo para ir con él. El favor de Dios estaba sobre él. Amén. Dios abre el camino de bendición. Amén. Ahora, Nehemías, dice el capítulo 2, que cuando él llegó a Jerusalén, él fue a ver, primero examinar el daño que había sucedido. Al versículo 11 del capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del maludar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por la torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. No sabían los oficiales de dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías está mirando el extenso del daño. Él se va solo para mirar el daño que ha sucedido, hermanos. Usted y yo tenemos que ir a solas con Dios en las horas de la noche, hermanos, y meditar en el extenso del daño que ha sucedido en nuestros muros, hermanos, y decirle al Señor: Señor, yo no puedo levantar estos muros solos, pero yo estoy aquí para que me examines tú a mí. Examíname, mírame y revélame lo que tengo que hacer. Amén. Y Nehemías fue para entender qué es el trabajo que Dios quería que él hiciera. Amén. Es algo poderoso cuando podemos reconocer, hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios y de nosotros mismos, nuestro prójimo, nuestro hermano en Cristo Jesús.
Nehemías está listo ahora para ir al pueblo y decirles que estos muros deben ser levantados. Dice el versículo 17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos. Diga conmigo: levantemos y edifiquemos. Qué hermoso es cuando el favor de Dios está sobre un líder, hermanos. Qué hermoso cuando el favor de Dios está sobre un padre de familia, una madre de familia. Y ha reconocido que hay un trabajo que hacer. Y usted le dice a la familia: hay un trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que levantar los muros espirituales de nuestro hogar. Y le dicen: ¿cómo se va a hacer? Pero algo muy importante, hermanos. Nehemías tenía un testimonio. Nehemías tenía pruebas que Dios estaba con él. Amén. Que el rey le había dado todo lo necesario. Que el rey le había dado cartas, el rey le había dado gente. Él tenía la autoridad del rey, amén. La autoridad del rey para levantar los muros, hermanos. Usted y yo tenemos la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores para levantar los muros de esta ciudad, amén. Aleluya. Pues requiere, hermanos, que estemos en acuerdo en hacer este trabajo. Amén. Lo difícil, hermanos, de levantar muros espirituales y unirnos para hacerlo es que siempre va a haber oposición. ¿Cuántos lo saben? El diablo no se pone contento cuando usted quiere levantar los muros de su vida, los muros de su matrimonio, de su hogar, de su familia. Nunca va a estar contento. Va a mandar oposición, hermanos. Y es algo triste, hermanos, cuando la gente no puede unirse a lo que Dios está haciendo, amén. El versículo 19: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es importante saber quiénes son estas personas. Sanballat era judío samaritano, era un samaritano del norte. Él no estaba contento que se iban a levantar las paredes de Jerusalén. Los samaritanos son parte del reino de Israel, hermanos. O sea, son hermanos. Tobías era amonita. Los amonitas son los hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Son familia. Gesem es árabe. Los árabes son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Son familia. Todos estos que se oponían son familia. Y la oposición, tristemente, hermanos, viene de la familia. Cuando usted se quiere levantar y levantar los muros, ¿quién es el que empieza a hacer contienda? En la familia. Bien, hermanos, no permita que usted, como miembro de una familia, sea estorbo para levantar los muros de su hogar, de su hermana, de su hermano, de la casa de su hermano, de la casa de su hermana. Usted mejor únase a levantar los muros. Hay silencio en este lugar. La oposición, es que usted estaba esperando que yo dijera el diablo, ¿verdad? Sí, al diablo nos encanta darle patadas.
Pero la oposición viene de la familia, hermanos. Qué triste, amén. Gente que tiene sus propios intereses. Los samaritanos tenían sus propios intereses, que en Samaria ahí está la verdadera adoración en nuestro templo, que era el templo Betel, ¿verdad? Y los árabes, no, que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, que los amonitas son los hijos de Lot. Todos con sus propios intereses para el reino, para las posesiones, para las diferentes cuestiones de la familia. Mire, usted sabrá por qué usted está en contienda con su familia. Y ojalá que no sea por puros intereses, hermanos, porque eso no es de Dios. Cuando somos sangre, hermanos. Carne de mi carne, huesos de mi huesos, sangre de mi sangre, hermanos. Y Dios requiere que seamos familia unida, amén. Y ahora fluye una nueva sangre por todos nosotros, hermanos, que es la sangre de Jesucristo, amén. Aleluya. Capítulo 3. Aquí está la información de quiénes son los que edificaron las paredes, los muros de Jerusalén. Y cuando leemos dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y empieza a detallar todas las familias, hermanos. Pero note que aquí está el sumo sacerdote y sus hermanos los sacerdotes. O sea, el sumo sacerdote, el líder espiritual, es llamado a edificar los muros. Y todos los sacerdotes que sirven con él son llamados a edificar los muros. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Pues que lo hagan los ministros, que lo hagan los pastores, los evangelistas, los misioneros. Pero sigamos. Vamos al versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, dice. Ellos la enmaderaron y la levantaron, sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Mermot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulim, hijo de Barquí. O sea, bastante hijos, ¿verdad? Como que también le tocó a los hijos ir a trabajar para edificar el muro de Jerusalén. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros. Los plateros tuvieron que salir y unirse al esfuerzo de edificar los muros de Jerusalén. ¿Quiénes son los plateros? Son los que trabajan con los metales, hermanos. Los que trabajan con el oro y la plata y lo queman y lo forman en diferentes cosas. Ellos se unieron al trabajo de edificar los muros de Jerusalén. Amén. Sigamos leyendo, hermanos. Dice aquí que también estos plateros eran hijos de un perfumero. ¿Cuántos perfumeros hay aquí? ¿Cuántos venden Avon? Los que venden Avon son llamados a edificar los muros. Aleluya. Los perfumeros también. Amén. ¿Qué más nos dice aquí? Vamos al versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaís, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región. ¿Sabe? En este capítulo hay 9 gobernadores, hermanos, trabajando para edificar las paredes, los muros de Jerusalén. Los gobernadores también son llamados para edificar muros cristianos, morales en nuestra ciudad, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos al versículo 11. Malaquías, hijo de Harim, y Hasum, hijo de Pahatz Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salom, hijo de
Jalojés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Las jovencitas, hermano, ¿dónde están las jovencitas? Son llamadas para edificar los muros de Jerusalén. Amén. O sea, aquí no hay excepción de personas. Sigamos, hermanos. Versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Soná. Todos los moradores de Soná vinieron a edificar los muros. Versículo 17. Tras él restauraron los levitas. ¿Dónde están los levitas? Los levitas que estaban aquí también por aquí están, ¿verdad? Los levitas son llamados a restaurar los muros de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que es un poquito como un estudio, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que todos somos llamados. Amén. El versículo 26 dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta. ¿Dónde están los siervos, los sirvientes de la iglesia? Son llamados para restaurar las paredes de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Pero mire qué hermoso los últimos versos. Quiero leerle 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imir, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semeías, hijo de Zacarías, que guarda la puerta oriental. Tras él Hananías, hijo de Salemías, y Hanún, hijo sexto de la Salaf, restauraron otro tramo. Dice aquí entonces el versículo 30. Tras él Hananías, hijo de Salemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Musalam, hijo de Berquías, enfrente de su cámara. Hasta los dormilones tienen que levantar, amén, los muros. Aleluya. Versículo 31. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes. También, ¿quiénes tienen que hacerlos? Los comerciantes. Enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Me encanta que cada uno enfrente de su casa son llamados a edificar los muros de Jerusalén. ¿Qué tiene usted enfrente de su casa, hermanos? ¿Qué hay enfrente de su casa, hermanos? Usted es llamado a espiritualmente levantar los muros, hermanos, de ese lugar. Amén. Los muros, hermanos, no se pueden levantar solos, hermanos. Y si usted piensa que esto era pequeño, esta foto realmente no lo muestra. Los muros eran enormes, hermanos. Los muros de Jerusalén eran enormes, hermanos. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Tiene que haber unidad. Tiene que haber un pueblo trabajando juntos para hacerlo, hermanos. ¿Sabe quién no lo puede hacer? Ahorita le muestro el versículo 5 del capítulo 3. Lo dejé por último. Dice: y inmediato a ellos restauraron los teóquitas. Pero mire aquí: pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Quiénes son los que no pueden edificar los muros? Los grandes. Porque los grandes se creen. Los grandes creen que ellos no, estos solamente son para los siervos, los pobres. Pero Dios, Él exalta a los humildes. Amén. Dios mira de lejos a los altivos. Amén. Pero exalta a los humildes, hermanos. Usted y yo, que somos humildes ante la presencia del Señor, que nos inclinamos ante el Rey, somos los llamados para edificar los muros, hermanos. Amén. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. El Señor está aquí y Él quiere llamarlo a usted y su familia, hermanos. Yo quiero que pasemos al altar, hermanos. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a edificar los muros de mi casa.
Y si usted está mal, hermano, usted anda en pecado, usted necesita decirle: Señor, ayúdame a edificar los muros de mi vida espirituales para protegerme en contra del pecado, de la maldad de este mundo. No podemos seguir más, hermanos, en este mundo caminando con muros derrotados. No se puede, hermanos. Ya no juguemos más, hermanos. Usted es hijo de Dios. Usted es llamado, hermanos, por Dios para vivir una vida santa, agradable ante Dios. Amén.